buenas noches, apreciados hermanos. Que Dios me los bendiga ricamente. Entramos al estudio bíblico de Primera a los Tesalonicenses en el capítulo 4. ¿Están todos listos? Esta no es una película a la que usted simplemente está prestando atención. Este es un estudio bíblico. Se requiere que usted tenga Biblia, tenga un cuaderno de apuntes, de notas para tomar notas y esté preparado para ir anotando algunas explicaciones, algunas preguntas que usted quiera hacer, etcétera. Entonces, arrancamos con el estudio bíblico, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Apreciados hermanos, el estilo del apóstol Pablo cuando escribe sus cartas es que la divide en dos partes principales. En la primera sección siempre él aborda temas doctrinales, temas que tienen que ver con situaciones particulares de la congregación a la que está escribiendo. Y en la segunda parte es la sección donde el apóstol hace aplicación. Y estamos entrando entonces a la segunda sección de la carta a los tesalonicenses. Es bueno tener una solidez doctrinal, es decir, saber dónde estamos parados, tener solidez, un fundamento bíblico de nuestras creencias. Es importante que nosotros podamos responder preguntas fundamentales sobre nuestra fe, sobre nuestra esperanza. ¿Qué creemos los cristianos? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Etcétera. Es importante la solidez doctrinal, pero es mucho más importante aplicar nuestras creencias, nuestra fe, nuestras convicciones cristianas, nuestras convicciones religiosas tienen que manifestarse en nuestra vida diaria, en nuestra conducta. Y de eso trata nuestra lección de hoy. Estaremos hablando de tres partes en el capítulo 4 de Primera a los Tesalonicenses. Estaremos abordando primero, en la primera parte, lo que tiene que ver con el llamado a la santidad. Ese es el primer punto que estaremos viendo en nuestro estudio bíblico. Llamado a la santidad, llamado a vivir como Dios quiere que vivamos todos los días de nuestra vida. Ese es el primer punto. El segundo punto es el llamado al amor fraternal y también a ocuparnos en nuestras labores diarias, a ser responsables. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte de este estudio de hoy, vamos a estar hablando sobre tema de la muerte, la resurrección de los muertos, la segunda venida de Cristo. De eso estaremos hablando entonces en nuestro estudio de esta noche. Les ruego entonces que por favor ustedes me acompañen a leer primera a los tesalonicenses. Por favor, acompáñenme con la primera parte, que sería capítulo 4, versículo 1 al 8 de primera a los tesalonicenses. Y entonces vamos a estar leyendo esta parte. Dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis
¿qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ok, detengámonos aquí, por favor, y voy a comentar, creo que tres cosas importantes de estos primeros 8 versículos. Lo primero que deseo destacar en el versículo 1 es la manera tierna, la manera gentil en que el apóstol Pablo se dirige a los receptores de la carta, a los cristianos de la iglesia recién comenzada en Tesalónica. Noten ustedes cómo les dice, les llama hermanos. Y entonces él dice, él ruega, él exhorta. Tomen en cuenta entonces el carácter de este hombre, del apóstol Pablo. Tenía un carácter fuerte. Algunos opinan que el temperamento de Pablo era colérico. Ahora, quiero decirles que cuando hablamos de los temperamentos y hablamos, por ejemplo, de que alguien es de temperamento colérico, no estamos enfatizando el lado negativo en que usualmente usamos esa expresión, sino que estamos hablando de un carácter con una voluntad recia, fuerte, determinado, un líder como era el apóstol Pablo. Pero aquí en el versículo 1, este hombre de carácter fuerte, de convicciones sólidas, él no emplea su autoridad apostólica, no dice les mando, sino que él los llama hermanos y les hace un ruego, una exhortación en el Señor Jesús. Esto es lo primero que deseo destacar de estos versículos. Entonces, la manera cariñosa, amorosa en que el apóstol Pablo se dirige a los cristianos tesalonicenses. Y la segunda cosa que voy a resaltar en estos versículos, 8 versículos, también tiene que ver con el llamado que hace Pablo a, a que recuerden que él les enseñó cuando estuvo con ellos en Tesalónica, él les instruyó, él compartió el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Y esto nos da una gran lección a nosotros sobre cuando comienza un hermano en Cristo, alguien que está empezando su camino en el Señor, necesita recibir el consejo de Dios, la doctrina de la palabra de Dios, necesita ser alimentado. Es importante tener sólidas convicciones que sean bíblicas. Y luego entonces Pablo reitera, él les dice, yo les enseñé esto, yo les hablé de eso. Y la tercera cosa que destaco de estos primeros 8 versículos es el propósito de Dios. Aquí en el versículo 3, en el versículo 3, dice así,
pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Conocer la voluntad de Dios es esencial para la vida. ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Cómo quiere Dios que yo viva? Es importante tener conciencia, claridad de cuál es la voluntad de Dios. Y Pablo dice aquí en el versículo 3 que la voluntad de Dios para nosotros los cristianos es nuestra santificación. Ahora, miren, es algo hermoso cuando nos entregamos a Cristo y experimentamos el perdón de nuestros pecados. El apóstol Pablo emplea un término que se llama justificación. Justificados pues por la fe en Cristo Jesús. La justificación es una enseñanza, una doctrina del Nuevo Testamento expuesta mayormente por el apóstol Pablo, que consiste esa doctrina, la doctrina de la justificación, tiene que ver con el perdón de nuestros pecados. Cuando una persona oye el evangelio, cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, cree que la muerte de Cristo es para ocupar el lugar que merece y que Cristo recibe el castigo de nuestros pecados, cuando la persona cree de todo corazón en que Cristo fue resucitado de entre los muertos y pone su fe en la obra de Cristo, entonces Dios le declara sin culpa. Dios le perdona todos sus pecados. El perdón de nuestros pecados, el apóstol Pablo lo llama justificación. Justificación significa declarado sin culpa, y Dios nos trata de ahí en adelante como si nunca hubiésemos pecado. Y esta es una doctrina maravillosa. Por eso el evangelio se llama buenas nuevas. La palabra evangelio significa precisamente eso, buenas noticias. ¿No son buenas noticias saber que yo, que soy culpable y que merezco el castigo de Dios, Dios me perdona por la obra de su Hijo en la cruz? Y que yo, al depositar mi fe completa en la obra de Cristo, soy perdonado, soy salvo por gracia de Dios. Esto es maravilloso. Debemos creerlo y debemos gozarnos en eso. Pero no todo termina ahí. Es decir, no debemos quedarnos con el gozo y la alegría de saber que hemos sido perdonados, justificados, que somos salvos. Pero después, ¿qué? Bueno, de ahí, a partir de ese instante, cuando rendimos nuestra vida a Cristo, el apóstol Pablo dice que la voluntad de Dios para nosotros, ¿qué cosa es? Nuestra santificación. Santificación. Miren el tiempo gramatical en que está usando la palabra. Habla de un presente continuo. Santificación. Pablo lo explica aquí mismo, el versículo 4. En el 3, perdón, en el 3, la segunda parte. Voy a leer primero a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, santificar significa poner aparte, separar, para servir a Dios. Poner aparte, separar algo de uso común, de uso mundano, ponerlo aparte
para uso exclusivo de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Nuestra santificación, que nos apartemos del pecado y que sirvamos a Dios no solo con nuestra mente y no solo con nuestros labios, sino con nuestro cuerpo. Esa es la voluntad de Dios para los cristianos. Que la voluntad de Dios para ustedes es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Noten esto, la palabra fornicación es un término griego que significa inmoralidad sexual. Entonces, en el contexto de los cristianos tesalonicenses, que eran griegos, recuerden, Tesalónica quedaba en la provincia griega llamada Macedonia. Y los griegos eran paganos. Y las inmoralidades sexuales eran parte de la costumbre de su vida. Era normal y era cotidiano. Las inmoralidades sexuales, nosotros con la palabra de Dios ahora le damos ese calificativo, inmoralidad sexual. Pero para los griegos, para los tesalonicenses, no significaba eso. Las relaciones sexuales promiscuas, lo que llamamos promiscuidad sexual, estar cambiando de pareja para tener relaciones sexuales, eso se le llama, dice Pablo, fornicación. Eso es inmoralidad sexual. Y Dios dice, corten, terminen con ese estilo de vida. Entonces, Pablo hace aquí una importante enseñanza para los cristianos. La vida cristiana es alejarse de esas prácticas mundanas, porque servimos a Dios con nuestro cuerpo. Lean conmigo primero a los Corintios, por favor. Les dije en la introducción del estudio a primera a los tesalonicenses que esta podría ser la primera carta que Pablo escribió. Así que la carta a los Corintios fue posterior. Miren lo que dice aquí en primera a los Corintios capítulo 6. Vamos a leer rápidamente desde el versículo 12 hasta el 20. Vamos a ir corrido. Primera a los Corintios, abra su Biblia, por favor. Capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Los comentaristas bíblicos dicen que este es un principio filosófico de los griegos y que Pablo hace alusión a ese eslogan: yo puedo hacer lo que quiera. Pablo dice, bueno, la libertad en Cristo, somos libres en Cristo del poder del pecado. Cristo nos ha liberado de la esclavitud de Satanás. Somos libres en Cristo y por la sangre de Cristo. Eso es la libertad en Cristo. Cristo nos da libertad. ¿Lo creemos? Pero la voluntad de Dios, Dios da un mandamiento a los que son libres en Cristo, no es para hacer lo que les da la gana. Son libres en Cristo, pero para hacer la voluntad de Dios, por amor, por gratitud a la obra de Cristo. Entonces dice ahí en el versículo 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. He aquí otro eslogan, he aquí otro principio filosófico de los griegos que Pablo toma para refutar. Ellos decían, bueno, pues el cuerpo no contamina al alma, no contamina al espíritu. Los griegos decían eso. Están separados. No hay relación entre uno y otro, entre el espíritu humano y el cuerpo. Entonces yo puedo darle rienda suelta a los deseos del cuerpo
sin que el espíritu se vea afectado. Eso decían los mundanos, los griegos. Y entonces dice, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, dice Pablo. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Aquí entonces Pablo introduce una doctrina que no era un conocimiento que tenían los tesalonicenses, porque los tesalonicenses desdeñaban el cuerpo. El cuerpo era malo, era materia. Y entonces, pero Pablo dice un momento, el cuerpo es sagrado, porque el Espíritu Santo vive en ustedes, en su cuerpo, por lo tanto el cuerpo es de Dios. Noten entonces aquí la enseñanza, la doctrina cristiana que Pablo está introduciendo. Versículo 14, Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Es decir, nos va a dar un nuevo cuerpo. Los griegos decían que ¿para qué sirve el cuerpo? Es una cárcel del alma. Pablo dice, el cuerpo es creación de Dios. El cuerpo ha sido controlado por el pecado, pero en Cristo Jesús va a ser restaurado y renovado. Les va a dar un nuevo cuerpo. Dice el 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Miren ustedes cómo está desarrollando Pablo aquí la doctrina sobre el cuerpo humano. Bíblicamente, el cuerpo humano es sagrado, es creación de Dios. Ciertamente el pecado radica en el cuerpo, este cuerpo caído por la naturaleza pecaminosa. Sí, somos débiles, pero sigue siendo creación de Dios. El versículo 20, para cortar esta parte, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Miren, tajantemente Pablo enseña aquí a los cristianos corintios, que también eran griegos, los corintios. Él les dice, igual que los tesalonicenses, les dice, miren, el cuerpo y el espíritu son de Dios. Y ustedes deben glorificar a Dios no solo en su espíritu, sino también en su cuerpo. Por lo tanto, los cristianos tienen en realce el cuerpo. Bien, entonces, así termina esta primera parte. Primera a los tesalonicenses. Volvamos al capítulo 4, por favor. Capítulo 4, primera a los tesalonicenses. Regresamos y entonces voy a compartir con ustedes un resumen. Voy a compartir la pantalla, un resumen de esto que acabo de decirles. Ok, aquí tenemos entonces un resumen de lo que compartí con ustedes de los primeros 8 versículos. Pablo hace un llamado a la santidad y en estos 8 versículos hemos hablado de que es la voluntad de Dios para los cristianos, la santificación. Ya les expliqué qué es la santificación, es apartarse del uso común, del uso mundano, para servir a Dios. Los tesalonicenses deben abstenerse de la fornicación. Y les he expresado brevemente el concepto bíblico del cuerpo humano, que ciertamente el cuerpo humano está caído, tenemos naturaleza caída, es débil y en él radica la concupiscencia de la carne. No obstante, el cuerpo humano es obra de Dios y en nosotros habita el Espíritu Santo. Bien, entonces continuamos en la segunda sección, por favor. Continuamos en versículos 9 al 12.
versículos 9 al 12. Leamos. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Muy bien, entonces aquí tenemos el apóstol Pablo reconoce que los cristianos tesalonicenses están mostrando el amor fraternal. Reconoce y menciona que entre ellos había amor cristiano. Y es que el amor cristiano tiene que ser natural en aquellos hombres y mujeres que de corazón se han rendido a Cristo. Porque si se han rendido a Cristo de corazón, deben entender que el amor es el corazón del evangelio. Por lo tanto, es natural, es espontáneo que ese amor de Dios sea reflejado en nuestras relaciones con los hermanos. Ahora, Pablo dice, quiero que ustedes abunden más y más y que no solamente se amen entre ustedes en la congregación, sino también con todos los de Macedonia. Es decir, habla de la región. Muestren ese amor a los hermanos y habla entonces de las congregaciones que estaban esparcidas en toda esa parte del mundo. Ahora, también en estos versículos el apóstol hace referencia al trabajo. ¿Por qué Pablo hace referencia a que se ocupen en sus negocios, a que trabajen con sus manos, para que se conduzcan correctamente delante de la gente de afuera, es decir, los mundanos, que vean que los hermanos son honestos, son trabajadores, son personas dedicadas a producir? Algunos comentaristas creen de que los cristianos tesalonicenses habían, en cierto modo, confundido lo que era la expectativa de la segunda venida de Cristo. Y entonces ellos pensarían, bueno, ya que Cristo viene en cualquier momento, y entonces, ¿para qué debemos trabajar? Algunos comentaristas bíblicos piensan que los hermanos tesalonicenses habían dejado sus labores porque Cristo viene ya, es inminente la segunda venida de Cristo y por lo tanto no tiene sentido que nosotros estemos dedicados a los trabajos materiales. Debemos concentrarnos en las cosas espirituales. Aunque es un sentimiento noble, en realidad Pablo les dice, miren, no es así. Cristo viene, ciertamente, pero debemos trabajar, debemos estar esperando la segunda venida de Cristo, dedicados a nuestras labores. Entonces aquí habla de el trabajo. El apóstol Pablo habla bastante sobre el tema del trabajo y en otras ocasiones, en otras clases, yo he conversado con ustedes sobre qué dice la Biblia, cuál es el pensamiento bíblico sobre el trabajo. El trabajo dignifica al hombre. El trabajo honra a Dios. Los cristianos debemos ser los mejores trabajadores, honestos, responsables en el trabajo. Entonces Pablo habla sobre eso en estos versículos. Y entonces
Otra vez hago este repaso con ustedes de lo que el apóstol Pablo dice en esta segunda sección de primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 al 12. Para aquellos que están tomando notas, hago otra vez entonces este ejercicio de compartir con ustedes estos apuntes. 4, 9 al 12 habla del amor fraternal y el trabajo. Todo cristiano de corazón ama a los hermanos en Cristo y al mundo en general, porque el corazón del evangelio es el amor. Y luego también Pablo aborda aquí el tema de el trabajo. Ciertamente hay que esperar la segunda venida de Cristo, pero hay que ser responsables siendo trabajadores. Dios espera que nosotros trabajemos para llenar nuestras necesidades, cubrir nuestras necesidades y ayudar al que tiene necesidad. Esa es la perspectiva cristiana sobre el trabajo. Muy bien, entonces compartimos ahora la siguiente parte, los versículos 13. Lean conmigo, por favor, versículo 13 hasta el final de la primera carta a los tesalonicenses. Vamos con primera a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Muy bien. En esta tercera parte de primera a los tesalonicenses, capítulo 4, el apóstol aborda grandes temas doctrinales como son la muerte, la resurrección y la segunda venida de Cristo. Quiero decirles, apreciados hermanos, que estas enseñanzas no eran digeribles en la mente de los griegos, porque los griegos no creían en el tema de la resurrección. Primero, antes de abordar el tema de la resurrección de los muertos, hablemos un poquito sobre la muerte. Miren, nosotros entendemos, tomen nota, bíblicamente hablando, la muerte es separación. Eso significa la palabra muerte en el pensamiento bíblico. Cuando una persona muere, su alma o espíritu se separa del cuerpo. Y por la parábola que cuenta Jesús de la muerte de Rico y Lázaro, donde dice que al morir Lázaro, los ángeles de Dios lo condujeron al seno de Abraham. Con eso nos indica que en el momento de la muerte hay ángeles destinados por Dios para guiar las almas de los muertos al lugar de los muertos, al mundo de los muertos.
Fíjense, eso dice la Biblia. Ahora, quiero hacer referencia a que hay grupos, entre comillas, cristianos, que enseñan que cuando una persona muere, se desintegra, se desvanece, deja de existir. Para ese grupo religioso, supuestamente cristiano, para ese grupo religioso, el hombre no tiene alma. El hombre es alma. Es decir, ellos dicen que nosotros no vivimos en este cuerpo, que nuestro cuerpo está fusionado, mezclado indivisiblemente con el cuerpo. Ese aliento, ese soplo de Dios no es un ente separado del cuerpo. Ese aliento que Dios sopló y le dio la vida a Adán no es separado del cuerpo, no es una entidad que vive en este cuerpo, sino que está mezclado con el cuerpo. Por lo tanto, cuando el cuerpo muere, no existe tal separación del alma con el cuerpo. Eso es lo que enseña este grupo religioso. Y se los digo porque es un grupo muy fuerte y muy numeroso en el mundo. La Biblia enseña que nosotros tenemos una parte inmaterial que habita en nosotros, en este cuerpo. Esa parte inmaterial se le llama alma o espíritu. Y cuando el cuerpo deja de funcionar, el corazón deja de latir, cuando nos morimos, salimos del cuerpo. Eso enseña la Biblia. La Biblia enseña que hay una parte mía, mi yo, que habita en este cuerpo. Entonces morimos. Luego estamos esperando el día de la resurrección de todos los muertos. Y ese día es cuando Cristo venga en poder y gloria y ordenará que todos los muertos resuciten. Ahora, ¿por qué Pablo toca este tema aquí en primera a los tesalonicenses? Comentaristas bíblicos sugieren que esta podría ser una de las cosas que Timoteo trajo, una información que trae de vuelta cuando fue a visitarlos. Timoteo le dice a Pablo, mire, hermano, los hermanos tesalonicenses están afligidos pensando qué va a ocurrir con los hermanos que han muerto antes de que Cristo venga. Ellos piensan que se van a perder la segunda venida de Cristo porque se murieron. Entonces Pablo aquí responde a esa situación hipotética diciendo que los muertos en Cristo van a resucitar y aquellos que estén vivos, juntamente con los que han resucitado, van todos a ir al encuentro de Cristo. En el mundo pentecostal, en el mundo evangélico, a este acontecimiento se le llama el rapto de la iglesia. Pero quiero decirles, hay ideas dentro de esa enseñanza evangélica o pentecostal sobre el concepto de el rapto, es decir, la iglesia será llevada al cielo. Hay ideas que no tienen fundamento bíblico, porque dentro de esas doctrinas en el mundo pentecostal y en el mundo evangélico enseñan que va a haber un orden distinto de resurrecciones. Eso no lo enseña la Biblia. Nosotros creemos que va a haber una sola resurrección colectiva, tanto de justos como de injustos, de buenos y malos, todos. Y todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahora,
la iglesia será levantada para ir al encuentro del Señor y ahí estaremos siempre con el Señor. No significa que vamos a estar en el aire. Habla de la unión con Cristo en la gloria. De eso trata este capítulo, la segunda venida de Cristo. El apóstol Pablo aborda el tema de la resurrección en primera carta a los Corintios. Todo el capítulo 15 de primera a los Corintios es el tema de la resurrección de todos los muertos. Y entonces aquí Pablo habla de la segunda venida de Cristo. Apreciados hermanos, la doctrina de la resurrección de los muertos es la respuesta cristiana a la desesperanza. En este mundo donde todo es muerte y dolor, todo es angustia y tristeza, la fe cristiana habla de la esperanza en la resurrección, la esperanza en la segunda venida de Cristo, la esperanza del cielo, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni maldad, en el nuevo orden y en el nuevo mundo que Dios va a crear. Esa es la fe cristiana. Quiero decirles que en el mundo, en la India, ellos creen, hay muchas religiones, ellos son politeístas. En la India creen en muchos dioses y hay muchas religiones. Ellos creen en el tema de la reencarnación. Tengamos cuidado con cosas que repetimos. Por ejemplo, una frase que he escuchado por ahí, inclusive algunos cristianos, que la dicen sin saber cuál es el concepto que hay detrás. Y es la palabra karma, el karma. ¿Saben ustedes que esa es un concepto filosófico de la India, donde ellos que creen que uno tiene una serie de reencarnaciones, uno muere y va reencarnando. Y dependiendo de cómo ha sido tu vida y tu conducta, puedes reencarnar en un ratón o puedes reencarnar en un tigre, etcétera. La Biblia no habla de tal cosa. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Punto. No estamos muriendo y resucitando. Hay mucha fantasía. Los indios, es decir, la gente del continente de la India, están más perdidos que otra cosa con sus religiones y sus creencias. Morimos una sola vez y después de esto el juicio. Eso es lo que dice la Biblia. Compartiré con ustedes entonces pantalla lo último que estuvimos tocando aquí en esta tercera parte. Entonces, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, enseñanza sobre la segunda venida de Cristo y la resurrección. ¿Qué va a pasar con los cristianos que mueran antes de la segunda venida de Cristo? Bueno, Pablo dice, van a resucitar y aquellos cristianos que estén vivos serán transformados, recibirán un cuerpo glorificado, así como los que resuciten, y vamos a ir al encuentro del Señor. La muerte y la resurrección es uno de los puntos fundamentales de la fe cristiana. Morimos porque está establecido que el hombre muera por causa del pecado. La muerte entró al mundo por el pecado, pero en Cristo Jesús hay esperanza que vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. Muy bien. Entonces tengo unas preguntas de repaso. Tengo preguntas. Miren, solamente escuchen bien esta dinámica, hermanos. No va a ser la encuesta. No va a haber encuesta ahora donde usted responde sí o no y falso o verdadero. No.
Voy a presentarles preguntas y me gustaría escuchar lo que ustedes piensan, pero miren, solo va a tener un minuto para responder una pregunta. Y les ruego que lean bien la pregunta y respondan la pregunta. No se vayan por las ramas. Respondan la pregunta en un minuto. Les hago ese reto. Yo quiero que ustedes compartan su opinión y abre el micrófono y entonces usted responda. Aquí tengo la primera pregunta. ¿Están listos? ¿Qué es la santificación? ¿En qué se diferencia de la justificación? El que tiene la respuesta, le animo a que abra el micrófono y la comparta. Por favor. Amén, hermano. Adelante. A ver si tengo el tiempo, que no me pase. Dele, bueno, yo tengo entendido que la santificación es apartarse del mal, del mundo, ¿verdad? ¿Y qué diferencia hay con la justificación? Que la justificación es el perdón de pecado que usted mencionó también, y eso lo entiendo así también. Amén. Correcto, correcto. Gracias, hermana. Ahora, solamente quiero agregarle, hermana Elisa, que la santificación es apartarnos del pecado para servir a Dios. Es muy importante eso, que comprendamos todo el concepto, porque no es simplemente apartarnos de lo malo, pero es para servir a Dios. Y claro que sí, hermano, usted ha respondido correctamente. La felicito. Muy bien. La segunda pregunta, va a la segunda pregunta para alguien más que por favor comparta su sentir. Aquí está. ¿Cómo se relacionan la libertad y el mandamiento en la vida cristiana? Hermano, la libertad que Dios nos da en Cristo Jesús, podemos hacer lo que nos plazca, pero Él dice que no todo nos conviene. Y la vida cristiana está relacionada a hacer la voluntad del Señor. Así es. Somos libres en Cristo de el poder del príncipe de las tinieblas. Ya Él no nos gobierna. Cristo es el Señor de nuestra vida y Él nos ha dado libertad del pecado. El Espíritu Santo es el que llena nuestro corazón. Sin embargo, esta libertad en Cristo es para hacer la voluntad de Dios, para servir en gratitud por la obra redentora de Cristo Jesús. Muchas gracias, hermano. Tercera pregunta. Pablo estuvo en Tesalónica solo unas pocas semanas. ¿Qué podemos aprender sobre su trabajo misionero para nuestra obra misionera actual? No me digan que está difícil esta pregunta. Ok, Daniel va a responder. Adelante, Dani. Bueno, de lo que podemos sacar de cómo Pablo evangelizó en sus viajes misioneros. ¿Están escuchando a Dani? Muy bajito. Sí se escucha, sí se escucha. Ok. De lo que podemos sacar de cómo evangelizó Pablo en sus viajes misioneros para nuestro mismo que tenemos nosotros, que debemos aprender, es que Pablo, dos características que quisiera resaltar, y yo creo que son las más importantes y van de acorde. De que Pablo, a pesar de que tenía sus periodos de descanso, de evangelismo, entre viajes misioneros, cuando él empezaba, él iba sin parar a donde él podía ir. Esa característica de seguir y seguir y seguir a pesar de problemas, a pesar de cuánto él sufría, él seguía y seguía. Y esa misma característica debemos tenerla nosotros, de hacer sin parar,
Y la segunda es que él se mantenía conectado con los que él evangelizaba. Él no evangelizaba una vez y se separaba y iba a la siguiente, sino que se mantenía en contacto y se preocupaba por las iglesias que él había ayudado a fundar y les ayudaba a aclarar puntos importantes bíblicos, de doctrinas importantes. Muy bien, gracias, Dani. Bien, creo que esa es la última, sí. Eran 3 preguntas entonces, muy bien. Oh, tengo otra. ¿Qué enseña Pablo sobre el trabajo? A ver. ¿Qué enseña Pablo sobre el trabajo? Así es. Hermano, Adelante. ¿ya contestaron? Conteste usted mismo. Bueno, Pablo enseña que debemos ocuparnos con el trabajo para ser ejemplo, para no tener necesidad de nada y para ser ejemplo también de las personas que nos vean, nos rodean y ayudar a otros, como Pablo mismo enseña también en Hechos 20:30, que trabajando con nuestras manos podemos ayudar a los necesitados, porque más bienaventurado es dar que recibir. Así es. Eso es lo que yo Excelente. entiendo. Gracias, hermano Chachito. Última pregunta, última. ¿Es una indicación de verdadera espiritualidad si uno siempre habla de cosas espirituales y descuida sus responsabilidades familiares? No, hermano. Hay un equilibrio entre el trabajo del evangelismo, el servir al Señor y las responsabilidades familiares. Así es. Gracias, Blanquita. Excelente. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Buenas noches.